¿Qué vimos en la clase de ayer? El problema de los cuerpos con un potencial central. Obtuvimos las dos ecuaciones de movimiento para la coordenada angular y la coordenada radial de la partícula relativa. La primera, esta de aquí, la expresamos como r cuadrado phi punto igual a constante. Enseguida interpretamos que físicamente quería decir que el momento angular se conservaba, él era constante. Esta cantidad es el momento angular por unidad de masa, que en la clase de hoy vamos a denotarlo como J caligráfica. ¿De acuerdo? Todo el mundo tiene claro que J caligráfica, que va a salir mucho, es el momento angular por unidad de masa. Bueno, demostramos la segunda ley de Kepler, la ley de las áreas. Esta cantidad, que es constante, era 2 veces la derivada del área barrida por el radio vector del Sol al planeta respecto al tiempo. Y la ecuación de movimiento radial la reducimos a su primera integral, la conservación de la energía, y observamos que toda la parte angular se podía absorber junto con el potencial central en este potencial efectivo. Bueno, y lo último que habíamos hecho era encontrar la ecuación de Binet, que es esta. U segunda más U es menos la masa reducida entre L cuadrado U cuadrado por la fuerza, el valor de 1 partido por U. Pues hoy vamos a tirar de ahí. Esto ayer quedó un poco liado, así que lo vuelvo a escribir. Las áreas barridas por el radio vector en tiempos iguales son iguales. ¿Vale? Eso quiere decir que delta A1 es igual a delta A2 es igual a delta A3, donde A1 se barre entre T0 y T1, A2 se barre entre T1 y T2 y A3 se barre entre T2 y T3. El área barrida al final es delta de A1 más delta de A2 más delta de A3. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que es constante. El área barrida en una unidad de tiempo. O sea, esta cantidad, infinitesimalmente. Si en vez de tomar un incremento finito en un intervalo de tiempo finito, me voy al límite, pues obtengo esto. O sea, que sí que era... Esto es constante, no cero. Esa fue la confusión que tuve ayer, durante 5 minutos. De acuerdo. Pues vamos con el problema newtoniano. Esto es genérico para un potencial central. Ahora particularizamos. Donde digo newtoniano, vale coulombiano. El potencial eléctrico funciona igual. Pues que era la ecuación de movimiento en 3 dimensiones. Masa por aceleración, fuerza en la dirección radial, de una partícula a la otra, la coordenada relativa. Despejo R segunda, y esto es M1, M2 entre M1 más M2, F de R en la dirección radial, donde he despejado lo que era la masa reducida. Al otro lado. Bueno, ¿qué ocurre si la fuerza es la de Newton? Entonces F de R es menos G M1 M2 entre R cuadrado. Esto quiere decir que R segunda es menos K R entre R cuadrado con K igual G por M1 más M2. Eso es la segunda ley de Newton aplicada al potencial newtoniano. Introduzco esa K porque voy a escribir la ley de Coulomb de la misma manera. Así que si hablamos de dispersión o de estados ligados mediante el potencial eléctrico, tenemos que F de R es menos Q1, Q2 entre 4pi epsilon 0, 1 entre R cuadrado en el sistema MKS, a lo que es lo mismo, menos Q1, Q2 entre R cuadrado si nos vamos al sistema gaussiano. Entonces, la ecuación de movimiento es de la misma forma si ponemos menos Q1, Q2 entre la masa reducida. O sea que el problema eléctrico lo podemos escribir de la misma manera. Aquí un 4pi epsilon 0 si lo quieren en el sistema MKS, y si no, Q1, Q2 entre mu. Hay un signo de diferencia. Si las cargas son distintas, entonces la fuerza coulombiana es atractiva, y un menos, una carga sería positiva y otra negativa, un menos cancelaría ese menos. O sea que tal como está escrito, aquí se ve,
Si la fuerza es atractiva, esta K es positiva. Si la fuerza es repulsiva, la K es negativa. Si las cargas son iguales, K es negativa y la fuerza es repulsiva. ¿Vale? Entonces tenemos ambos problemas, el eléctrico y el gravitatorio, escritos de esta forma, con una K. Entonces ahora me lo llevo al potencial efectivo. En ambos casos, ahora el potencial efectivo es menos K partido por R, donde K puede ser cualquiera de esas dos, más L cuadrado entre mu cuadrado dividido por 2R cuadrado. La fuerza es central, así que toda esta discusión se aplica, la ley de las áreas se aplica, y esta cantidad, que es la J caligráfica, es constante, L entre mu. Entonces lo que voy a hacer es venirme a la ecuación de Binet. ¿Vale? Esto en general tiene aquí una fuerza para un potencial central cualquiera, pero en el caso del problema 1 entre R cuadrado, cuando la fuerza es 1 entre R cuadrado, se simplifica mucho. Fijémonos, aquí hay un U cuadrado en el denominador, que pasa a ser un R cuadrado arriba. Y aquí hay una fuerza que va como 1 entre R cuadrado. O sea que este tipo de fuerzas cancelan este término. El U cuadrado se va a cancelar con el 1 entre R cuadrado que hay ahí abajo. O sea que la ecuación de Binet está muy bien escrita para usarla con esta fuerza. La escribo igual. Aquí hay un L cuadrado en el denominador. Entonces esto es mu cuadrado K entre L cuadrado. Está en el denominador, que es lo mismo que K entre J cuadrado. Bueno, ¿qué es esta ecuación? Aquí veo segunda derivada y un término sin derivar. Es una ecuación de segundo orden lineal. La reconocéis como la ecuación de un muelle, ¿verdad? Excepto que hay un término constante. Bueno, sigue siendo un muelle, simplemente no estamos tomando la variable elongación desde el equilibrio como el cero. Voy a dibujarlo. Eso es el muelle en reposo y tiene un equilibrio en L0. Si ahora estiro el muelle, L0 se ha quedado aquí y el muelle está más estirado, ¿vale? Hay un delta de L. Entonces tengo oscilaciones alrededor del punto de equilibrio, que es este, que no es el origen, no es como un péndulo, ¿verdad? Eso es esta ecuación. Hay un término no homogéneo, pero es constante. O sea que es lo mismo que la longitud de equilibrio del muelle. No hay más misterio. ¿Esto qué quiere decir? Que el problema de Newton o de Kepler, el problema de los dos cuerpos en un potencial central newtoniano, se ha reducido a un oscilador armónico en la variable 1 partido por R. O sea que después de todo el movimiento planetario es un oscilador armónico. Recordemos que teníamos el potencial efectivo y no era simétrico, no era una parábola. Pero lo estaba dibujando en términos de la variable R. Tenía un lado que era 1 entre R cuadrado y tenía otro lado que era menos 1 entre R. ¿Vale? O sea que no era una parábola, no era un oscilador armónico, pero eso es porque era la variable R. Si uso la variable 1 partido por R, entonces sí que es un oscilador armónico. ¿Tenías algo? ¿Qué es lo que está al revés? Esto es 1 entre m, está al revés, gracias. Solución general. Es un oscilador armónico, así que la U, que es 1 entre el radio, tiene que ser ese momento angular por unidad de masa al cuadrado en la constante. Y luego tenemos el término que oscila. Esto es la elongación inicial del muelle y alrededor de esa estamos oscilando y tengo aquí dos constantes de integración como siempre. Una amplitud y un ángulo inicial. El hecho de que la oscilación sea en 1 partido por R es peculiar, porque 1 partido por R siempre es positivo, mientras que el coseno se puede hacer negativo. O sea que esto nos impone restricciones, ¿verdad? Esto no se puede hacer tan negativo que pase de aquí y todo es algo negativo. Más aún, cuando R se va a infinito, U se hace, pero entonces a lo mejor la partícula se ha de infinito y ya no vuelve. Entonces la solución es formalmente oscilatoria, pero el sistema solo puede hacer una oscilación y ya se queda ahí.
En la última revisión de la gramática me han quitado esta tilde diacrítica. ¿Qué hacemos con esas constantes de integración? B y φ0. φ0 proporciona la línea de máximos y mínimos de U. Cuando φ es φ0, el argumento es 0 y entonces el coseno está en el máximo. Entonces voy a coger esa línea para que sea el eje de las X. De manera que si la trayectoria tiene forma elíptica, vaya usted a saber por qué, pues el eje mayor de la elipse sea el eje X y aquí tomamos el origen, φ0 igual a 0. Así que si refiero la oscilación a la máxima distancia al centro de fuerza, pues me puedo quitar aquella fase. ¿De acuerdo? O sea que esa es fácil. Entonces, ¿qué queda? J cuadrado partido por K dividido por R es 1 más B J cuadrado partido por K coseno de φ. Eso sigue siendo la misma solución, excepto que he orientado la elipse para que... Bueno, todavía no sé qué es una elipse, lo vamos a ver después, pero la he orientado de manera que el eje de las X, eso sí lo sé, el eje de las X me da el máximo de la variable U. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos teniendo aquí una constante. ¿Vale? Entonces ahora vamos con esa. Esta es la obtención de φ0, ahora vamos con B. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? El punto de mayor alejamiento es un punto de retroceso. Es un movimiento equivalente en una dimensión, la partícula se aleja, se para y empieza a volver a distancias menores. O sea que cuando R es máximo, eso quiere decir que U es mínimo, ¿vale? Porque es el inverso. La velocidad radial, no la velocidad entera, porque puede haber una velocidad angular, claro, estamos en 2 dimensiones, pero la velocidad radial puede ser 0, vamos, debe ser 0. Entonces puedo comparar eso aquí. Voy a asumir una interacción atractiva, la gravitatoria o la eléctrica con cargas desiguales. Trataremos la otra, no pasa nada. De momento vamos a ver que pedir que la interacción sea atractiva. ¿Por qué? Porque del signo de K puede depender que esto, claro, se suma o se resta, entonces me puede tocar también la B. Entonces voy a asumir que es atractiva para saber el signo de K. Y según lo que está allí, K es positivo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya sé lo siguiente. Voy a escribir que U max o min es igual a 1 entre R min o max, que es igual a K entre J cuadrado más menos B. K es positivo, J cuadrado también es positivo. Vale. Todavía no he usado la energía. Esto sigue siendo esta misma ecuación en el máximo o en el mínimo. Voy a mirar la ecuación de la energía. La ecuación de la energía tenía 3 términos: el potencial, la energía cinética asociada al giro y la energía cinética asociada al movimiento radial. Aquí solo hay 2 términos: la asociada al giro o el momento angular y el potencial, porque como estoy en el punto de retroceso, R punto es 0 y en ese momento hay una energía cinética radial. Fuera. Quedan 2. Bueno, donde pone min puedo poner max. Y sería el otro punto de retroceso. Si tengo el centro de fuerza aquí, habré un punto máximo y un punto mínimo, pues he puesto uno de los dos. Bueno. Entonces ahora despejo R min de esta ecuación y paso a O min, que es lo que veo aquí. Y esto es menos K más menos la raíz de K cuadrado más 2J cuadrado veces la energía por unidad de masa, y todo dividido por menos J cuadrado. Bueno, entonces ahora comparo. Aquí tengo U min y aquí tengo U min. Aquí el mismo concepto, el inverso de la distancia al punto más lejano, pues aquí lo tengo expresado en términos del momento angular y la energía, y aquí lo tengo expresado en términos de la constante de integración.
Comparando puedo despejar la constante de integración, con lo cual tengo la solución del oscilador armónico con la B expresada en términos, en lugar de una constante de integración arbitraria, la B expresada en términos de una magnitud que puedo interpretar físicamente, la energía. La saco adelante y me sale que B es la raíz de K cuadrado entre J cuarta más 2 veces la energía por unidad de masa dividida por J cuadrado. Sustituyo aquí arriba y entonces obtengo esta ecuación. La constante de integración es expresada en términos de magnitudes físicas, que son constantes, claro, la energía del momento angular son constantes, o sea que es lo mismo, pero así les damos interpretación. No es particularmente bonita, vamos a reescribirla un poco. Entonces voy a definir dos cantidades, obviamente esta va a ser una, así que voy a definir P, pues a otro color ya. Voy a definir P como el inverso de lo que veo ahí, J cuadrado entre la K. K es la constante de la gravitación veces la masa, la suma de las masas, la del Sol y la del planeta. Y J cuadrado es el momento angular de la partícula relativa, prácticamente la del planeta por unidad de masa. Y al cuadrado. Bueno, esa es una, y la otra cantidad que veo allí la voy a llamar E. Y E va a ser la raíz. Como aquí tengo ese factor, y aquí casi también, lo voy a sacar fuera, y me va a quedar 1, esto es una definición, más 2E J cuadrado entre K cuadrado. ¿Vale? De momento el propósito de esta definición es simplificar la ecuación que tenemos, pero la letra E y la letra P están elegidas de acuerdo a la geometría clásica. Lo vamos a ver enseguida. Quedando la ecuación P entre R igual 1 más E coseno de phi. Y esto lo tendré que usar más veces, así que la recuadran en color, ¿de acuerdo? Esto es la solución a la ecuación de movimiento en un potencial central. El problema de los cuerpos de Kepler está resuelto aquí. ¿Sí? Esto dices que es el máximo, ¿no? Coge el que quieras de los dos y repítelo. No tiene más. Bueno. Entonces, la ecuación es de la forma inverso de R, porque es un oscilador armónico en el inverso de R, igual 1 más E por el coseno de phi. Aquí está la amplitud del movimiento oscilatorio y hay un término inhomogéneo. Y lo que hemos hecho ha sido absorber las constantes en estas dos cosas. Vamos a recordar en unos milisegundos las secciones cónicas y a continuación nos ponemos con ellas, algebraicamente. Así que estas secciones son las que se obtienen al cortar un cono. Evidentemente, si lo corto por un plano perpendicular al eje de simetría, obtengo una circunferencia. Si lo corto por un plano inclinado, pero que esté más inclinado que la generatriz, esta línea recuerden que se llama generatriz del cono. Ahí el eje de simetría es la vertical, el eje Z, y luego un eje que elijamos sobre la superficie del cono, pues va a ser, tiene que ser una línea recta que pase por el vértice, pues eso va a ser la generatriz. Entonces, si cojo un plano más inclinado que la generatriz, vuelve a cortar al cono en el otro sitio. Y eso nos devuelve la elipse. Claro, si cojo un plano tangente, ¿qué más? ¿Qué ocurre si cogemos un plano que sea paralelo al eje de simetría? Un plano vertical. Bueno, entonces dejamos una línea que hace así, y por el otro lado igual. Es una hipérbola. Y finalmente, si cojo un plano, ¿cuál me falta? Que sea paralelo a la generatriz, pero no tangente, sino que tome una sección del cono.
es decir, un plano así, es paralelo a la generatriz, ¿vale? Ese es el que me deja la parábola. O sea que según como uno lo corte, va sacando distintas curvas. La parábola si corto así, la hipérbola si corto verticalmente, la elipse, la circunferencia o la línea recta. ¿Sí? Bueno, eso nos coge un poquito lejos del problema newtoniano. Eso es solo para recordar por qué se llaman secciones cónicas. Pero quizá una definición que nos interese más es la siguiente. Una cónica es el lugar geométrico de los puntos que comparten el cociente de sus distancias a un punto fijo que vamos a llamar foco, y que va a ser siempre F, y a una recta fija o directriz, y la vamos a llamar D. Bueno, al valor de ese cociente lo vamos a llamar excentricidad. Todos los puntos tienen un cociente constante que es la excentricidad. Entonces, dibujo al canto, tenemos el foco, pongo la recta, y ahora tengo que encontrar el conjunto de puntos que satisface esa definición. Entonces, si un punto P está sobre la cónica, pongamos este punto de aquí, resulta que está en la curva, pues esta distancia, que es R, vamos a proyectar esto aquí en Q, esto es H, que es lo que me dice la definición de la cónica. El cociente de las distancias a un punto fijo, que es el foco, y a una recta fija, que es la directriz, es el mismo para todos los puntos, y eso es la excentricidad. Entonces la distancia a la directriz es esta de aquí. Esa línea rayada es la distancia entre el punto y la directriz, y este R es la distancia del foco al punto, ¿vale? Entonces me falta poner aquí esta proyección. Esto es R coseno de phi, donde esto es phi, el ángulo visto desde el foco. Tomo el cero del ángulo en la línea perpendicular que va de la directriz al foco. Pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. Eso me sirve de eje X. He elegido el eje X y el eje Y de manera que la directriz sea el eje de las I's. Bueno, paralelo al eje de las I's. Toma el origen en el foco. Entonces, R ni es paralelo a X ni es, salvo que el punto esté aquí, ¿no? Es un caso degenerado. Si la curva corta este eje, entonces R está en esa dirección, pero generalmente no. Hay un ángulo, pues ese ángulo es phi. Bueno, entonces la excentricidad, por definición, esto que está aquí, es el cociente Fp dividido por Fq, de F a P y de P a Q, ¿vale? Bueno, entonces ¿esto qué es? H no es esta, H es esta distancia. Así. Entonces, con esa definición, la distancia de F a P es R. ¿Y qué es la distancia? ¿Por qué F a Q es de P a Q? La distancia de P a Q, ¿cómo la obtengo? Pues tengo que coger toda la distancia desde F hasta la directriz, voy a ponerlo aquí, PQ, FQ. Si cojo FD, la distancia a la directriz, y le resto esta proyección, R coseno de phi, pues eso es PQ. Pero FD es lo que he llamado H, así que PQ, que es lo que entra en esta fórmula, es H menos R coseno de phi, lo que pongo aquí. Bueno, pues con esto voy a despejar y queda HE menos RE coseno de phi igual a R, o bien HE entre R igual a 1 más E coseno de phi, que ya es de esta forma. Ya estoy viendo la ecuación de antes. Esto es la P, la identifico, y hemos obtenido esta ecuación. O sea que la solución al problema de dos cuerpos de Newton es el lugar geométrico de los puntos que comparten el cociente de sus distancias a un punto fijo y a una recta fija directriz.
¿Vale? Esto es lo mismo que aquello. En primero las habrán visto en cartesianas, voy a conectar las dos. Pues vamos a hacer un primer caso en el que voy a tomar la energía igual a 0, para simplificar factores por ahí, y la excentricidad igual a 1. Si tomo aquí la energía 0, ¿cómo queda la excentricidad? Todo este término se va y queda la raíz de 1. ¿Sí? O sea que esto realmente es una implicación. Bien. Entonces, como la excentricidad es 1, este cociente es 1. O sea que esa figura es el conjunto de puntos que equidistan del foco y de la recta. Esto va a ser la directriz. El foco va a estar por aquí. Voy a tomar aquí el origen ahora. Esta distancia es Q, esa distancia también es Q. Y la curva, si tiene que estar igual distancia del foco y la recta, bueno, pues si pasa por aquí, ese es el punto medio de entre las dos. Y a continuación, ¿qué tiene que hacer? Si se acerca para allá, se acerca a la recta, pero se aleja del foco. Si sigue hacia arriba, está igual del cerca de la recta, pero se aleja del foco. Luego se tiene que curvar hacia allí. Así que es una curva que va a hacer esto. ¿Vale? Para poder mantener igual, como esta distancia aumenta, esta también tiene que aumentar. Así que se tiene que alejar de la recta. Bueno, pues tenemos un punto sobre esta curva. Este va a ser el punto X que pertenece a la curva. Y como quiero hacerlo en cartesianas, tiene de coordenadas X e Y, que son, claro, esta y esta. Esta es la X, esta es la Y. ¿Qué distancia hay a la directriz ahora? Q más X. ¿Vale? ¿Qué distancia hay al foco? XF, hay que calcularlo en un momento. Entonces, esto era 2Q. Aquí hay X. Luego, a 2Q le he quitado Q y luego le he quitado X. Esto de aquí debe ser Q menos X. Y esto de aquí, la altura es Y. O sea que este triángulo, la hipotenusa la calculo como la raíz de Y al cuadrado más Q menos X al cuadrado. Entonces, esto es la raíz de Q menos X al cuadrado más Y al cuadrado. Y la distancia X a la directriz, pues es lo que hemos dicho, Q más X. ¿Vale? Pues ya está. Como la excentricidad es 1, el cociente entre estas dos cosas es 1, así que son la misma. Esto tiene que ser igual a esto. Así que lo escribo. Q más X al cuadrado, por ser la excentricidad 1, tiene que ser igual a Q menos X al cuadrado más Y al cuadrado. Si despejáis, si elevo al cuadrado, Q cuadrado se va con Q cuadrado, X cuadrado se va con X cuadrado. Queda lineal en X. O sea que es una cónica que es lineal en X, pero cuadrática en Y. O sea, es cuadrática en Y. O sea que es una parábola. Despejáis 1 entre 4Q Y al cuadrado. Esto es una parábola. Con el eje, o sea, está abierta con el eje a lo largo del eje X. Lineal en X, cuadrática en Y. ¿Lo veis, verdad? O sea que esta definición, con excentricidad 1 en coordenadas cartesianas, en efecto es un corte del cono, la parábola. O sea que la solución de energía cero del problema de Newton es una parábola. ¿Vale? Bueno, vamos a conectar esta ecuación con aquella ecuación. Entonces lo que voy a hacer es tomar las coordenadas polares, pero ahora en vez de tomar el origen por aquí, lo voy a tomar en el foco, porque aquella ecuación está tomada con origen en el foco. Bueno, entonces, ¿cómo queda esto? Vuelvo a poner la recta, el foco y la parábola. Entonces el punto X que teníamos aquí está ahora a distancia R del foco. Y el ángulo lo mido desde la derecha, o sea que es este ángulo, eso es el phi que sale por ahí abajo. Entonces el punto X tiene por coordenadas R coseno de phi, R seno de phi. Claro, en este momento la X es negativa, estamos del lado izquierdo porque el ángulo phi es mayor de 90 grados. ¿Hay alguien perdido por aquí? A ver,
la distancia al foco, XF, R, la distancia a la directriz. Esto sería 2Q, según el dibujo anterior. O sea que toda esta distancia es 2Q. Pero le tengo que quitar un trozo, porque busco esta distancia a la directriz. Entonces, ¿qué le tengo que quitar? Precisamente la X, la coordenada vista desde el foco. O sea que esta es 2Q menos X. Pero bueno, X es negativa. Le tengo que quitar el módulo de X. O sea que le sumo X. Tal como está escrito, le sumo X. ¿Vale? A 2Q le tengo que quitar esa longitud. Y la X es precisamente esa longitud cambiada de signo. O sea que es aquella ecuación. Bueno, pero eso es 2Q más R coseno de phi. ¿Sí? Despejo, como la excentricidad es 1, sé que esto es igual a esto, y despejo. R es 2Q entre 1 menos coseno de phi, y despejo el 1 menos coseno de phi, y obtengo 2Q entre R, que es esta forma, donde la P es este 2Q. O sea que en el caso de la parábola, lo que aparece aquí, la P, es 2 veces, bueno, es la distancia foco-directriz, que es 2 veces la distancia del foco a la parábola. ¿Vale? Concluyendo, la curva es una parábola, como veis aquí, lo conocéis el año pasado. Y toma esta forma si cojo el origen en el foco, el ángulo phi a 0. Entonces esta ecuación me dice que 1 menos 1, el radio se va a infinito. ¿De acuerdo? O sea que el coseno de phi en cualquier punto de la parábola es menor que 1 y R es mayor que Q. Es decir, si intento que el ángulo se vaya a 0, me tengo que llevar la parábola infinitamente lejos. Es una curva que no está acotada. Claro, si la energía es 0, quiere decir que la partícula se puede ir a infinito, pagar con su energía cinética todo el potencial que la tiene casi atrapada, y cuando llega a infinito se queda parada. O sea que la curva de energía 0 no es acotada. Eso es esto. Y que la energía es 0 era la hipótesis con la que empezamos. Ejemplo físico. Pero después de una pausa de 2 minutos, ¿verdad? Pues el ejemplo. Es una trayectoria que va a ser casi parabólica, así que voy a aproximar y me voy a imaginar que es parabólica. Tenemos el Sol a una unidad astronómica, nos encontramos con la Tierra. A 5,3 unidades astronómicas tropezamos con Júpiter. Y a 10.000 unidades astronómicas nos encontramos con un cuerpo de la nube de Oort. Bueno, pues ahí hay un montón de piedras ligadas por muy poquita energía, orbitando lejísimos del Sol, y de repente 2 de ellas interaccionan un poquito. Supongamos que una viaja hacia allí y la otra resulta que está viajando al revés y se encuentran. Entonces, ¿qué pasa? Que una de ellas puede perder momento angular y salir hacia adentro, con lo cual el sistema solar exterior nos envía un cometa. Así que un cuerpo pierde momento angular en la nube de Oort. Bueno, la energía típica, como está tan lejos, es cercana a 0. Vamos a asumir que en la nube de Oort sería una trayectoria circular. Su energía cinética hemos dicho que era casi 0. Su energía total era casi 0, su energía cinética es un medio de 9 cuadrado, el potencial que lo liga
La energía potencial es menos Gm del Sol, masa del cuerpo, entre R. Bueno, el equilibrio orbital me permite eliminar la velocidad aquí y obtengo que la energía es menos 1/2 de G por la masa del Sol por M, la masa del cuerpo, entre R. O sea que la energía es proporcional al potencial. Veremos en algún momento que eso se llama teorema del virial. Hay muchos potenciales que cumplen esa propiedad. Efectivamente, si R está muy lejos, estamos a 10.000 unidades astronómicas, la energía es muy pequeña, es casi cero. Entonces esta hipótesis sirve. O sea que si un cuerpo de estos pierde momento angular y se mete hacia el sistema solar interior, pues lo podemos tomar como si viniera en una trayectoria parabólica. En realidad es una elipse muy abierta, muy excéntrica, pero puede parecer una parábola si estoy aquí y solo miro un trozo. Es aproximadamente una parábola. Claro, comparada con la energía de la Tierra, la energía de un cuerpo de estos en la nube de Oort es 1 entre 10.000. Está muy poco ligado. Eso es un ejemplo de esta trayectoria con la E puesta prácticamente a 1. Es decir, la energía aquí puesta a 0. Bueno, volvemos a la expresión general de la cónica, esta de aquí. Y voy a pasar esa a cartesianas. Antes, cuando hice la parábola, tomé las coordenadas en el punto medio entre el foco y la directriz. Ahora voy a seguir tomando el origen en el foco, todas las cónicas. Entonces, 1 menos e coseno de phi igual a p entre r implica, voy a multiplicar por r menos e. ¿Pero qué es r coseno de phi? Es igual a x, ¿sí? Así que esto es x y queda p, me falta la p, elevado al cuadrado. R cuadrado es p más ex al cuadrado. Pero r cuadrado es y cuadrado más x cuadrado. Y lo que hay a la derecha es p cuadrado más e cuadrado x cuadrado más 2epx. Y ya tiene forma de cuádrica. En efecto, aquello de ahí abajo es una ecuación para una cuádrica. Si le doy una vuelta, toma la forma y cuadrado. Bueno, en algún momento tendrán que sumar y restar algo para completar cuadrados. Hay que sumar y restar. E cuadrado, p cuadrado, entre 1 menos e cuadrado en algún paso. Así que tardan un poquito menos en hacerlo. Y al completar cuadrados, esto queda así. Ese es el aspecto que tiene esta cuádrica una vez que hemos completado el cuadrado. El término en y cuadrado no lleva nada, porque viene de aquí. El término en x está más enredado, porque salen los dos lados. Entonces tiene el origen desplazado. Hemos puesto el origen en el foco. Y luego tenemos aquí una constante. ¿Vale? Bueno, el caso e igual a 1 ya lo hemos discutido. Es la parábola. Hay que hacerlo con un poquito de cuidado porque esto se va a 0 y ese denominador se va a 0. ¿Sí? ¿Dónde me he liado? Tienes razón. Esto es un más. Bueno, según cómo se tome phi. Puedo tomar phi desde aquí o phi desde aquí. O sea que para no cambiar todo este cálculo, cógete phi al revés. El foco está aquí ahora en vez de estar de aquel lado. Tomo el origen de este foco. Decía que si e es igual a 1 teníamos la parábola. Eso lleva un poquito de esfuerzo. Esta no es la mejor ecuación para verlo, por eso lo hice antes. Vamos a tomar ahora el caso 2, que pasa si la excentricidad es menor que 1, que es el caso de la elipse. ¿Cómo sé que es una elipse? Porque si es menor que 1, este coeficiente es positivo. Y este coeficiente también es positivo. Los coeficientes de
x cuadrado y de y cuadrado tienen igual signo. Por el contrario, el caso 3, si la excentricidad es mayor que 1, claro, este objeto pasa a ser mayor que el 1, con lo cual esto es negativo. Entonces tengo algo con y cuadrado que es positivo y algo con x cuadrado que es negativo. Y eso es la hipérbola. Tiene el signo opuesto. Bueno, me voy a fijar en la hipérbola y seguimos luego con la elipse. Una característica típica de la hipérbola es que tiene dos asíntotas. Es una curva que se va a infinito y que cerca de infinito se acerca a dos rectas. Entonces vamos a buscarlas. ¿Qué ocurre si x e y son muy grandes? Que este factor es despreciable y que este factor es despreciable. Entonces las líneas rectas a las que esto tiende son de esta forma. Y igual más menos raíz de cuadrado menos 1 veces x. Vamos a ver qué aspecto tienen en polares. Entonces, el 1 menos e coseno de phi tiende a 0 porque p entre r tiende a 0. Cuando r tiende a infinito, ese término se va. Así que 1 menos e coseno de phi tiene que ir a 0. La hipérbola hace algo así. Y tiene dos asíntotas, ¿verdad? Solo se acerca a ellas en infinito. Bueno. Entonces esta ecuación, si esto va a 0, tenemos que el coseno de phi, cuando nos alejamos, es decir, el coseno de phi de la asíntota, pues es 1 entre e. O sea que el seno de phi, si despejo, es más o menos la raíz de e cuadrado menos 1 entre e, y la tangente de phi es más o menos la raíz de e cuadrado menos 1. Esto caracteriza el ángulo en el que se alcanza la asíntota en polares. Vamos ahora con la elipse un momento. Esta tiene excentricidad menor que 1. Entonces, claro, 1 menos e coseno de phi tiene que ser positiva, porque p entre r es positiva. Y además, como esto es menor que 1, no se puede anular, porque el coseno no puede pasar de 1. Así que es estrictamente positivo, nunca puede llegar a 0. Así que r está acotado. Lógico, es una elipse. Entonces hablamos del R máximo, que es el punto de máximo alejamiento, y lo solemos llamar afelio, si es el punto de máximo alejamiento del Sol, o bien a Jove, si es el punto de máximo alejamiento de un satélite de Júpiter, ¿no? O bien a Geo, si es el punto de máximo alejamiento de la Tierra, y en general a Fastro. Si no quiero especificar de qué astro estamos hablando. Por el contrario, el R mínimo es el perihelio. Así que un cometa pasa por el perihelio en su punto de máximo acercamiento al Sol. O perijove, o perigeo, para un satélite de la Tierra, o en general periastro. Y ahora voy a hacer lo que me pedías y voy a volver a esta forma, he vuelto a cambiar el signo. Eso simplemente es que el foco me va cambiando de sitio. Sorry. Entonces, seguimos con la elipse, que es la cónica de la forma P entre R igual a 1 más e coseno de phi con excentricidad menor que 1, tal como está aquí. Bueno. Entonces hemos dicho que R está acotada
Y claro, la elipse, tengo claro que r de phi es una función periódica. ¿Vale? Bueno, voy a pasar esto a cartesianos. Repito lo mismo de antes. Antes lo hice con una cónica en general, para obtener esta ecuación. Si repito el ejercicio, pues obtengo aquí y cuadrado entre p cuadrado entre 1 menos e cuadrado más x más c cuadrado entre p cuadrado entre 1 menos e cuadrado al cuadrado igual a 1, que en efecto tiene pinta de elipse. Y c en esta ecuación es simplemente p entre 1 menos e cuadrado. ¿Veis que me ha cambiado este signo? Aquí tengo un signo positivo y aquí lo tenía negativo. Estoy moviendo el foco de un lado a otro. Bueno. Eso es de la forma conocida, ¿verdad? Esto tiene la misma forma que y cuadrado entre b cuadrado más x cuadrado entre a cuadrado igual a 1. ¿Sí? Con una elipse en el tratamiento habitual en cartesianas. Tenemos que el brazo mayor, el semieje mayor es A, el semieje menor es B y el foco está en C. Entonces, si comparo la ecuación habitual de la elipse con esta, pues leo, comparando las dos, que A es P entre 1 menos e cuadrado, todavía no he explicado lo que es P, ya lo haré. C es E por A y B es P entre la raíz de 1 menos e cuadrado. O sea que el semieje mayor, semieje menor y distancia del origen al foco de esta elipse está dado en términos de la constante P y la constante E. Y ambas las sabíamos relacionar mediante estas dos fórmulas con el momento angular por unidad de masa y la energía por unidad de masa. O sea que los parámetros geométricos de la elipse los tenemos dados en términos de la energía del momento angular. Estas dos ecuaciones me pasan de la dinámica, energía momento angular, a la geometría, excentricidad y semilato rectum. ¿Vale? Hay una propiedad muy conocida de la elipse, que es que la suma de las distancias de cualquier punto de ella a los dos focos es constante. A cualquiera de eso es. Cojo los dos focos, tomo la suma de las distancias, cojo otro punto, tiro la visual a los dos focos, cojo la suma de las distancias y esa cantidad es constante. ¿La demostramos en un momento? O sea que si quisiéramos dibujarlo en la pizarra con mucha perfección, cogeríamos una comba, una cuerda así un poco larga, cada uno sujeta un extremo en un foco y una tercera mano tensa la cuerda y la dobla. Y con eso obtiene una semielipse enseguida. Bueno, vamos a ver esto. Entonces, voy a hacer el dibujo con un poco más de cuidado. Esta es R y esta es R'. Y lo que dice esta frase es que R más R' es constante. Bueno. Entonces, si tomo el origen aquí, el ángulo φ es este. Y por tanto, este ángulo es π menos φ. O sea, voy a tomar el origen en el foco de la derecha. Bueno, pues ¿qué lados tiene este triángulo? Esto de aquí es C y esto es C. O sea que esto es 2C. De foco a foco va 2C. C es la distancia del origen al foco. Así que a este triángulo le puedo aplicar el teorema del coseno. R' y 2C, que es igual a 2AE. Le aplico el teorema del coseno. Y el teorema del coseno me dice lo que vale R' en términos de los otros dos lados y el coseno de este ángulo. O sea que puedo escribir R' cuadrado igual R cuadrado más 4E cuadrado A cuadrado más 4AER coseno de phi.
Bueno, pues esto lo sustituyo en la ecuación de la elipse, que es coseno de phi igual 1 entre e p entre r menos 1, y sustituyo esto. Y entonces me queda, al eliminar el coseno de phi, este coseno de phi lo elimino aquí, y me queda que r' cuadrado es r menos 2a al cuadrado, ¿vale? R' es r menos 2a, o r' es menos r menos 2a. Esta flecha va a ir al revés. A ver esta. R' igual r menos 2a. Esta es imposible porque r' es mayor que r. Tal como lo he dibujado, ese punto está más cerca de este foco que de aquel. O sea que esta no puede ser. La correcta es esta. R' más r es igual a 2a. ¿Vale? Y esa es esa ecuación. En efecto, r más r' es constante. Y claro, la constante lo único que puede ser es el doble del semieje, o sea, el eje. Porque este punto está a distancia c de aquí y a distancia 2a menos c del otro. Y la suma es 2a. O sea que el teorema del coseno aplicado a este triángulo lo sustituyo en la ecuación de la elipse y me devuelve esto con la constante 2a. Bueno, cierro eso. Entonces todo el mundo ha entendido que la elipse tiene energía negativa. No sé si lo he dicho, pero la observación es evidente, porque la excentricidad es menor que 1. Así que si esto es menor que 1, es que esto de aquí le está restando algo. Por tanto, la energía es negativa. Lógicamente, es una órbita ligada. No se puede escapar a infinito la partícula. ¿Qué es la P esta de aquí? Eso tiene también una interpretación geométrica. El nombre es latino semilatus rectum. ¿Qué quiere decir esto? Cojamos, por ejemplo, la parábola. Vale para cualquier cónica. Y el foco. En la cónica teníamos foco, directriz y la curva, lo que sea. Entonces paso una recta perpendicular, o sea, a la que va desde el foco a la directriz, es decir, una recta paralela a la directriz. ¿Vale? Esta recta es paralela a la directriz. Vaya paralela me ha salido. Entonces, la palabra rectum viene por este ángulo recto. He cortado este eje en ángulo recto y claro, eso corta la cónica. Pasa por el foco, paralelo a la directriz. Como la cónica se tiene que alejar de la directriz, le he pegado un corte con ángulo recto que corta la cónica en algún sitio. Bueno, pues la distancia entre los dos puntos de corte resulta ser 2p. Entonces p es de manera natural el semilatus, es la mitad. ¿Vale? Es la mitad del lado recto. Eso es lo que es esta p. Entonces, para una elipse, habíamos dicho que p lo que pone ahí es j cuadrado entre k, es l cuadrado entre k al cuadrado, y lo puedo eliminar en términos del semieje. Eso es lo que es propio de la elipse. Quedando r igual a por 1 menos e cuadrado entre 1 más e coseno de phi. Bueno, ahí estoy viendo esta. Y esta no la he usado aún. Pero la puedo usar ahora y elimino la excentricidad. Entonces lo que voy a hacer es elevar esta ecuación al cuadrado. Esta que está en azul la voy a elevar al cuadrado. La pongo en azul para que se vea de dónde viene. 1 menos e cuadrado es menos 2 entre j cuadrado dividido por k cuadrado. Y la p es j cuadrado entre k, pero la p también la tengo aquí. Es a por 1 menos e cuadrado. Lo voy a poner en amarillo para que se vea de dónde viene. Si despejo esa, tengo
C, que es A por 1 menos E cuadrado, que es igual a J cuadrado entre K. Bueno, entonces ahora puedo combinar esta y esta. Tengo aquí la energía y lo que hago es puedo eliminar J cuadrado desde esta ecuación. Y deduzco una que es muy práctica, que es que la energía para la elipse es menos la constante entre 2 veces el semieje. Lo he hecho a partir de la ecuación geométrica expresada en términos de las magnitudes físicas. La otra manera es mediante el teorema del Virial, pero el teorema del Virial no lo hemos sacado aún. O sea que bueno, en cualquier caso de estas dos ecuaciones puedo obtener esa. ¿Y qué utilidad tiene? Pues que si conozco el semieje de la elipse, conozco la energía en todo instante. ¿Qué ha pasado? ¿Esta de aquí? Pues hay que despejar esto. E cuadrado, 1 menos E cuadrado, o sea, esto pasa al otro lado con signo menos, ¿no? Elevado al cuadrado, aquí queda 1, el E cuadrado pasa aquí restando, y esto pasa al otro lado con signo menos. Creo que está bien. O sea, que hay un menos. Es lo que estás preguntando. Ah, tienes razón. Esto, la barra. Gracias. Bueno, ¿por dónde vamos? Una consecuencia de esta ecuación. ¿De qué es de lo que no depende? Depende solamente del semieje. Aquí no sale J, no sale el momento angular. Esto es solamente el semieje y la energía. Entonces voy a poner varias órbitas que tienen la misma energía. Fijo el semieje y esa elipse, que es casi una circunferencia, y esta que es tangente a la otra, y esta que es tangente a la otra en el semieje, todas tienen igual energía. Realmente curioso. Un objeto que esté aquí y que sigue la trayectoria circular, si sufre una colisión que le quite momento angular, pero no le quite energía, entonces se va a meter en una órbita de igual energía, ¿vale? La energía se la mantengo, pero cojo y le quito momento angular, lo empujo un poquito hacia adentro, se va a poner en una órbita mucho más interior. Es decir, que se va a acercar mucho más al foco. ¿Vale? Y sin embargo tiene igual energía. Cuando llega aquí se escapa y se vuelve al mismo sitio. La velocidad. Como ha salido por aquí la velocidad, voy a sacarla. Lo mismo, energía igual T más V es menos K entre 2A, que es esta ecuación. Esto es 1 medio de V cuadrado menos K entre R es igual a menos K entre 2A. Es la energía cinética por unidad de masa, claro. Esta E caligráfica quiere decir energía por unidad de masa. Así que estas también son caligráficas, ¿de acuerdo? Son por unidad de masa. Claro, la energía potencial por unidad de masa es simplemente el potencial gravitatorio. Bien, pues ahora despejo la velocidad. Entonces, si conocéis la energía, conocéis el semieje. Equivalentemente, si conocemos el semieje, conocemos la velocidad al cuadrado. Este tipo de fórmulas son muy útiles para resolver problemas. Esta y esta, por ejemplo. Bueno, pues vamos a demostrar ahora finalmente la tercera ley de Kepler. Me queda un poquito. La tercera ley de Kepler la vimos ayer hablando de órbitas circulares. Ahora que tenemos toda la teoría de la elipse, pues podemos intentar demostrarla y ver que efectivamente la proporcionalidad que decíamos entre el periodo y una potencia del radio se cumple. Vamos a deducirla. Para órbitas elípticas, ya no son circulares. ¿Por dónde empiezo? Voy a empezar con la ley de las áreas, que decía que el área recorrida por unidad de tiempo era el momento angular por unidad de masa dividido por 2, de donde el área recorrida por unidad de tiempo era el momento angular dividido por 2 por el tiempo,
más una constante, tomo el tiempo a cero, donde el área es cero y ya está. La constante no tiene sentido. Empiezo a contar el área desde cero, donde el reloj marque cero. Bueno, si el periodo de la órbita es t, el área recorrida en un periodo, ¿cuánto es? Es el área de la elipse. Y sabemos que es pi a b. No voy a calcular la integral, es de primero. El área de la elipse es pi a b y este es el área recorrida en un periodo. O sea que es el momento angular por unidad de masa dividido por 2 veces el periodo. Lo tenía por algún sitio, lo tenía aquí. Lo puedo eliminar en términos de a. Entre a y b va una de estas 1 menos e cuadrado elevado a un medio. Así que esto es lo mismo que pi a cuadrado por la raíz de 1 menos e cuadrado de aquella pizarra. Bien, e cuadrado lo puedo sacar de aquí en términos de la energía y el momento angular por unidad de masa. O sea que aquí voy a sustituir que e cuadrado es 1 más 2 veces la energía por unidad de masa, el momento angular al cuadrado entre k cuadrado, lo mismo que está ahí. ¿Con eso qué me queda? Me queda que t por el momento angular dividido por 2 es igual a pi a cuadrado, el 1 va a cancelar al 1 y queda menos 2 veces la energía por j cuadrado entre k cuadrado elevado a un medio. Esto lo puedo simplificar. Esto es pi a cuadrado, saco j entre k y luego me queda menos 2 por menos k entre 2a, que es la energía, todo elevado a un medio. Y ahora simplifico el 2 con el 2, el menos con el menos, la j con la j. Y ya casi lo tengo. Esto me dice que t medios es pi a cuadrado partido por k, raíz de k partido por a. O sea que si elevo esta ecuación al cuadrado me sale el periodo al cuadrado y ya lo tengo. Esto es t cuadrado partido por 4 igual a pi cuadrado a cubo partido por k. Y ya veo la tercera ley de Kepler. T cuadrado proporcional a cubo. Sustituyo lo que es la k. La k la recordamos del potencial newtoniano como la constante de Cavendish por la suma de las masas. Sustituyo, agrupo el pi cuadrado cuartos y me queda a cubo entre t cuadrado igual g m1 más m2 dividido por 4 pi cuadrado. Que es efectivamente la tercera ley de Kepler que escribimos ayer para órbitas circulares. Se cumple igual para órbitas elípticas. Resumiendo, la lógica que tenemos, ¿cuál es? Fuerza central, se conserva el momento angular, ley de las áreas. Y la órbita es plana, parte de la primera ley de Kepler. O sea que la fuerza central, lo que vimos ayer, dice que se cumple parte de la primera ley de Kepler y la segunda. Si además el potencial es newtoniano, es 1 entre r, la fuerza es 1 entre r cuadrado, entonces se cumple la tercera y la órbita es elíptica, se cumple ya la primera del todo. ¿Ok? O sea que fuerza central más potencial newtoniano, las 3 leyes de Kepler. Bueno, el lunes hacemos problemas del tema anterior.